Hola, soy Nina y te doy la bienvenida a este submódulo 5. Relevancia para el desarrollo de las desigualdades socioeconómicas y de género en el acceso y control de los recursos para los beneficiarios del programa. Introducción. El submódulo 5 alienta a poner en práctica lo aprendido en los submódulos anteriores respecto a la aplicación de la perspectiva de género en el proceso de recolección de información, documentación y toma de decisiones. Esto con el fin de comprender e identificar la importancia de las condiciones particulares de la NNA en los entornos rurales o urbanos, características de los nexos familiares, pertenencias a minorías étnicas, orientación sexual, discapacidad y desplazamiento forzado y cómo inciden en su capacidad de acceso y control de sus derechos individuales y colectivos como su principal recurso. El acceso y control a los recursos, bienes y servicios que conceden los derechos, definen la condición de igualdad, supremacía o subordinación, especialmente para la niñez frente a las personas adultas que controlan el acceso y uso de esos recursos. Esperamos que en este submódulo recuerde las herramientas utilizadas en los submódulos anteriores. Identifique los pasos para el análisis de género como una herramienta útil y práctica. Objetivos y resultados esperados. Comprender la relevancia del análisis de género para la reducción de las desigualdades socioeconómicas. Identificar las brechas de género en materia de acceso y control de los recursos para la NNA beneficiaria. Cuestionar si el diagnóstico y solución que se emplean en los casos incrementan las desigualdades en el acceso y control de los recursos. Al final del submódulo podrá recordar y aplicar las herramientas para definir el acceso-control sobre los derechos de los NNA. Comprender qué significa el acceso y control en el derecho de la niñez y adolescencia. Relevancia del acceso y control en el análisis de género. Los estereotipos de género, prejuicios y seguimiento de roles tienden a originarse por mandatos sociales que promueven la ejecución de roles de poder para el hombre y atribuyen a la mujer roles tradicionales en segundo plano, subordinándola e invisibilizándola en las diversas esferas sociales, económicas, culturales y políticas. En el caso de la niñez, esta subordinación está interceptada por la edad, donde la persona adulta ejerce control sobre la niñez. De manera que la cadena de subordinación va de hombre adulto a mujer adulta a varones adolescentes a niñas adolescentes a niños y a niñas de menor edad. Esta relación genera significativas desventajas en el acceso, participación, uso y control, quien decide sobre el uso de los recursos, bienes y servicios que el derecho concede, limitando las oportunidades y los beneficios de su desarrollo. Relevancia del acceso y control en el análisis de género. En el sistema de protección integral, es también relevante identificar no solo las brechas de géneros, sino también las brechas de inclusión, entre la población del mismo grupo etario en general y la niñez y adolescencia con derechos vulnerados. Para identificar las dinámicas de acceso y control que vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes debemos investigar. 1. Brechas de inclusión. Entre el grupo etario promedio y la NNA con derechos vulnerados. 2. Brechas de género. Entre niñez y adolescentes con derechos vulnerados. 3. ¿Cómo funciona la dinámica entre adultos responsables que controlan la decisión sobre el acceso, participación y uso a los bienes y servicios que brindan sus derechos individuales y colectivos? Relevancia del acceso y control en el análisis de género. El reconocimiento legal de los derechos de la NNA no es suficiente para garantizar su aplicación diligente. Precisa de un sistema nacional de protección cuyo funcionamiento implique un andamiaje institucional operativo y funcional dirigido a garantizar la protección y defensa de estos derechos desde todas sus aristas. No es suficiente solo intervenir para proteger a la NNA frente a violaciones de sus derechos, estos deben garantizarse de modo más efectivo. Esta visión exige un modelo basado en la articulación, coordinación, cooperación y comunicación de diversos sectores y actores que conforman el sistema. Las intervenciones también deben considerar diversas perspectivas como la de género,
que inciden en la toma de decisiones y acceso y control de los recursos para la NNA. En conclusión, en el análisis de género, con los datos sobre la población objetivo, 1. Se mide niveles de acceso, participación, uso, con las brechas de género y las brechas de inclusión. 2. Se investigan las causas de las desigualdades entre grupos poblacionales, inclusión, y entre niños y niñas, de género. La discriminación por sesgos culturales, sexo, etnia, raza, religión, edad, que resultan en exclusión. Factores socioeconómicos, localidad, acceso a ingresos, educación, salud, vivienda, agua, etc. 3. Donde hay brechas significativas, explorar quiénes controlan y el mecanismo de tomar las decisiones que controlan el uso de los recursos de la niñez y adolescencia involucrada. Pasos en el proceso para aplicar el análisis de género al tomar decisiones. Paso 1. Desafiar las suposiciones. Paso 2. Recolectar evidencia. Paso 3. Analizar, formular, desarrollar opciones. Paso 4. Seguimiento, monitoreo y evaluación. Paso 5. Transversal, documentar. Paso 6. Transversal, comunicar los resultados. Paso 1. Desafiar las suposiciones. ¿Qué supongo sobre la situación de la niña o niño, adolescentes con respecto a gozar plenamente de sus derechos? Supongo que los adultos responsables no están limitando el goce de estos derechos. ¿Cuáles derechos son los coartados en este caso? ¿Quiénes controlan ese goce? Paso 2. Recolectar evidencia. ¿Cuál es la realidad del caso? 1. ¿Cuántos derechos han sido vulnerados en el caso? 2. Para los derechos vulnerados, ¿cuáles son los beneficios que esos derechos deberían conceder al niño o niña en el caso denunciado? 3. ¿Cuáles son los factores interseccionales en la identidad del niño o niña que pueden haber incidido en la vulneración de sus derechos? Sexo, edad, etnocultura, localidad de origen, discapacidad presente, relación con el colectivo LGBTIQ+, factores socioeconómicos, hogar bio-uniparental, orfandad, nivel económico, etc. 4. ¿Cuáles son los sesgos culturales que están presentes en la situación del niño o niña? Roles, estereotipos, uso del tiempo por género. 5. ¿Cuáles son los temas de acceso y control presentes en el caso? Acceso. Para cada derecho vulnerado, ¿cuáles son los bienes y servicios a los que se le ha limitado el acceso? Participación, uso, goce del beneficio. ¿Por qué razón, o qué otra cosa ha hecho que le impidió el goce? Por ejemplo, trabajo infantil. Control. ¿Quién controla la decisión de limitar ese acceso? ¿Quién influencia la decisión de limitar ese acceso? ¿Cuál es la dinámica en el proceso de tomar las decisiones entre los adultos responsables? ¿Cuál es la dinámica de género? ¿Cuál género domina el control? ¿Alguien puede influenciar la decisión para limitar el daño o no? ¿Cómo afecta este patrón la factibilidad de las medidas contempladas para resolver este caso? Paso 3. Analizar, formular, desarrollar opciones. Utilizando la información recolectada, identificar en relación a las soluciones del caso. ¿Por qué se vulneraron los derechos de la niña, niño o adolescente en el caso, donde no hubo acceso o hubo acceso limitado? ¿Quién limitó o causó la vulneración del derecho y por qué razón? En el control de la decisión, hubo sesgos culturales, estereotipos, roles, relaciones de poder, existen entre los adultos responsables del niño o niña. ¿Cómo afectan estos hallazgos las posibles medidas del caso? Caso 1. Reintegro a las víctimas. Ámbito: protección especial con el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Su rol: usted es un miembro de una Junta de Protección Departamental, JP. Situación: ha puesto la denuncia a una vecina por un niño de 11 años que vive con pareja homoparental que lo golpea constantemente.
El niño ha sido ingresado al hospital en estado de gravedad. Contexto: los vecinos expresan escuchar llantos del menor al interior de la vivienda al ser constantemente golpeado y castigado a escribir 500 veces la frase "debo obedecer a mis mamis". El niño vive con una pareja homoparental integrada por mujeres. Una de ellas es catedrática y la otra enfermera. No tiene ningún documento de adopción otorgado por el sistema, sino un documento firmado por la madre biológica. Su tarea: detallar cuáles son los bienes y servicios a los que se ha limitado el acceso, determinar qué medidas de protección deberían adoptarse en atención superior del niño. Caso 1. Pasos para aplicar el análisis de género al tomar decisiones. Paso 1. Desafiar suposiciones. Sesgos culturales. ¿Cómo miro desde mi perspectiva el cuidado que da una pareja LGBTQ+? Supongo que tienen o no habilidades de crianza. Supongo que tienen roles de género como las parejas heterosexuales. ¿Cuáles son las relaciones de poder entre las madres? ¿Quién decide? Paso 2. Recolectar evidencia. Acceso. ¿Cuáles supongo que fueron los derechos vulnerados y por qué? ¿Tiene identidad? ¿Iba a la escuela? ¿Hacía trabajo infantil? ¿Iba a la unidad de salud cuando lo lesionaban o se enfermaba? ¿Cómo el sistema falló en denunciar la escuela, la unidad de salud? Paso 3. Análisis de género. Control. ¿Quién controlaba las decisiones sobre acceso? ¿Cuáles eran los roles de género en la pareja? ¿Cuáles son las relaciones de poder que resultan en subordinación del niño? ¿Cómo puedo obtener esa evidencia? Paso 4. Analizar. ¿Qué se podría concluir sobre el acceso a sus derechos? ¿Qué se puede concluir sobre quién y cómo controlan que resulta en vulnerar los derechos? ¿Cómo impactan estos hallazgos sobre las posibles medidas para el caso? ¿Cómo hacerlo factible? ¿Qué recomendar? Caso 1. Herramienta 2.1. Pasos estratégicos en el proceso y la aplicación del enfoque de género para la protección integral de NNA. Paso 2. Recolectar evidencia. Paso 3. Analizar, formular, desarrollar opciones. Paso documentar. Entrevistas. Entrevistas, para obtener la información cualitativa sobre cómo toman decisiones en la unidad familiar. Sobre los roles, relaciones de poder, estereotipos que existen en la unidad familiar que expliquen la violencia observada. Con las dos adultas responsables, con vecinas, con el centro escolar, con la unidad de salud del vecindario, con la unidad de PNC en la comunidad. Análisis de género. Sesgos culturales, roles de género, relaciones de poder en la pareja, estereotipos en la comunidad y cómo afectan a la unidad familiar y su impacto en el niño. Acceso al recurso, cuáles derechos fueron vulnerados y quiénes tomaron la decisión que resultó en la vulneración. Participación en tomar decisiones, ¿qué opina el niño? ¿Qué desea para su futuro? Formación de expediente. Como personal técnico, es importante que registre información de calidad y completa en el informe, que sea cuantitativa, desagregada por sexo, edad, interseccional, y cualitativa, en respuesta a las preguntas que me surgieron. Completar la información en los expedientes agotando fuentes interinstitucionales y equipos técnicos. Toma de decisiones. Para que sean más eficaces, registrar la evidencia del enfoque de género, interseccionalidad y derechos humanos, para que tomadores de decisiones puedan resolver los desafíos que éstas imponen para lograr una programación equitativa. No olvidar. Paso 4. Seguimiento, monitoreo y evaluación. Paso 5. Transversal, documentar, en el expediente. Paso 6. Transversal, comunicar los resultados, en informes y expedientes. Caso 2. Reintegro a las víctimas. Ámbito, violación de los derechos individuales. Su rol, forma parte de un equipo técnico de una junta de protección o un juzgado especializado JENA. Situación, hechos denunciados por una adolescente de 17 años, de origen indígena,
casada y madre de una niña de 2 meses golpeada y penetrada sexualmente por 2 miembros de Maras. Contextó: la víctima narró los hechos ante diferentes entidades gubernamentales que se encontraba lavando ropa a la orilla de un río cercano a su domicilio, ubicado en una comunidad montañosa, aislada, de difícil acceso y controlada por las Maras. 5 miembros de la Mara se le acercan, mientras uno le apunta con el arma. Al responder que desconoce a las personas por las cuales le preguntan, es golpeada en el estómago y pierde el conocimiento por un momento. Posteriormente la golpean y con violencia la despojan de su ropa. Fue penetrada sexualmente por los 2 hombres que la interrogaron. Solo había recibido tratamiento para el dolor y se le había practicado un examen general de orina, después de ser atendida por un servicio de consulta general al que pudo llegar después de 8 horas para salir de su domicilio. Su tarea: identificar cuáles son las situaciones de vulnerabilidad de la adolescente afectada frente a las personas adultas que controlan el acceso y uso de los recursos que sus derechos garantizaban. Caso 2. Reintegro a las víctimas. Pasos en la cadena de atención. Atención de salud. Denuncia a PNC. Examen físico IML. Caso ante JP. Juzgados especializados, JENA. La siguiente tabla representa el caso 2. Herramientas 5.2: Acceso y control de recursos. Caso 2. Paso 1. Desafiar las suposiciones. En la cadena de atención. Me pregunto: ¿tuvo pleno acceso a la atención de acuerdo a la normativa? ¿Tuvo el control para recibir la atención de acuerdo a la normativa? ¿Quién tuvo el control para decidir cómo se brindó la atención? ¿Cuál fue la consecuencia? Embarazo, ITS, trauma psicológico, aislada de la familia y comunidad, revictimización. Caso 2. Paso 1. Desafiar las suposiciones. Si el control está en la institución. Reflexionar. ¿Qué se puede hacer para evitar esta vulneración en futuros casos? ¿Qué medidas están disponibles para la NNA? Evaluar sesgos culturales de la familia, para volver a casa y no ser revictimizada. Evaluar sesgos culturales de pareja de la joven. ¿Hay riesgo de que la culpe? Revictimización, rechazo. Identificar recursos de la pareja. ¿Quién tiene el control de los recursos económicos? ¿Posee la joven autonomía económica si sufre rechazo? Evaluar los sesgos culturales de la pareja, familia y comunidad. Posibles riesgos a enfrentar cuando la joven regrese a casa. Caso 2. Pasos para aplicar el análisis de género al tomar decisiones. Paso 1. Desafiar suposiciones. Sesgos culturales. ¿Cómo miro desde mi perspectiva la violación y reintegro de una mujer casada? ¿Y de una adolescente? ¿Qué supongo que será la aceptación de su pareja, familia y comunidad al reintegrarse? ¿Cuáles son las relaciones de poder con su pareja? ¿Con los padres de ambos? ¿En la comunidad? Paso 2. Recolectar evidencia. Acceso. ¿Cuáles supongo que fueron los derechos vulnerados y por qué? ¿Cómo y por qué falló el sistema en protegerla? ¿En atenderla de acuerdo a los protocolos de atención en cada institución? Paso 3. Análisis de género. Control. ¿Quién controlaba las decisiones sobre acceso o no acceso a su integridad? ¿Quién tiene el control sobre las decisiones que se tomaron y vulneraron sus derechos? ¿Quién controla a esos tomadores de decisiones? ¿Cómo se hará justicia? ¿Cómo se restituirán sus derechos? ¿Cómo se hará un reintegro a la vida que tenía sin consecuencias negativas? ¿Cómo se influenciará a quienes tienen el poder para que esto ocurra en la unidad familiar, la familia extendida y la comunidad? Paso 4. Analizar. ¿Qué se podría concluir sobre el acceso a sus derechos? ¿Qué se puede concluir sobre quién y cómo se asigna responsabilidad por las decisiones que vulneraron los derechos? ¿Cómo impactan estos hallazgos sobre las posibles medidas para el caso? ¿Cómo hacerlo factible? ¿Qué recomendar? Herramienta 2.1.
Pasos estratégicos en el proceso y la aplicación del enfoque de género para la protección integral de NNA. Paso 2. Recolectar evidencia. Paso 3. Analizar. Paso documentar. 1. Entrevistas. Entrevistas. ¿Cómo se evitó la revictimización al seguir los protocolos de atención interinstitucional? Investigar los sesgos culturales en entrevistas. Sobre roles de género, relaciones de poder, estereotipos que existen en la institución, comunidad, familia, esposo. Con el esposo, la familia de la pareja, la comunidad, las sedes de las instituciones que hayan vulnerado derechos. 2. Análisis de género. Sesgos culturales, roles y estereotipos de género y en las relaciones de poder entre personal de la institución y comunidad, entre hombres y mujeres, entre la pareja. ¿Cómo afectarán la reintegración de la adolescente? Acceso al recurso, cuáles derechos fueron vulnerados y quiénes tomaron la decisión y cómo pueden restituir el daño causado. Participación en tomar decisiones, ¿qué desea para su futuro? ¿Qué nivel de empoderamiento tiene para enfrentar su futuro? 3. Formación de expediente. Como personal técnico, es importante que registre información de calidad y completa en el informe, que sea cuantitativa, desagregada por sexo, edad, interseccional, y cualitativa, en respuesta a las preguntas que me surgieron. Completar la información en los expedientes agotando fuentes interinstitucionales y equipos técnicos. 4. Toma de decisiones. Para que sean más eficaces, registrar la evidencia del enfoque de género, interseccionalidad y derechos humanos, para que tomadores de decisiones puedan resolver los desafíos que éstas imponen para lograr una programación equitativa. No olvidar. Paso 4. Seguimiento, monitoreo y evaluación. Paso 5. Transversal, documentar, en el expediente. Paso 6. Transversal, comunicar los resultados, en informes y expedientes. En esta sesión usted ha recordado y aplicado las herramientas para definir el acceso y control sobre los derechos de los NNA. Comprendido qué significa el acceso y control para los derechos de la niñez y adolescencia.